Hola abogados, vamos a entrar con la unidad uno y en la unidad uno me gustaría ir directamente a hablar sobre nuestra constitución, dejando un poquito atrás el origen, antigüedad media, porque eso es historia. Y me gustaría aterrizar más en hablando de la constitución en la edad moderna, porque es precisamente que las constituciones se crean en los estados modernos, cuando se pierde esta soberanía del monarca, del rey, y aparece un estado por fin de derecho que encuentra su razón de ser y organización precisamente en la constitución. Para concebir el término constitución, que lo debemos de sustentar en la idea de la limitación del poder mediante normas expresamente determinadas, fíjense que juristas mexicanos como Fixamudio, Rolando Tamayo y Salmarán aducen que se dieron varios fenómenos que los podemos organizar alfabéticamente de la siguiente manera. Lo que yo les venía contando en un primer lugar, en el inciso A, vaya, la aparición de los conceptos de comunidad y Estado; B, protección jurídica de los pactos y el nacimiento de los civil rights, de los derechos civiles; C, la aparición de las cartas de las colonias inglesas de Norteamérica, que fueron de las primeras que, presten atención aquí, no tenían cuerpo ni definición de constitución, sí, pero como actas constitutivas. Y por último, el auge de la doctrina moderna del derecho natural, que seguramente ya ustedes vieron en teoría del derecho. Aquí hay que advertirles que los orígenes más remotos que se tienen en cuanto a nuestro sistema jurídico, pues obviamente se tienen en España y se remonta a los fueros municipales, los cuales eran ordenamientos jurídicos otorgados por el rey, un noble o incluso un obispo a una determinada concentración urbana. En ellos se establecían privilegios concedidos a la comunidad, disposiciones de la autoridad respecto de la vida colectiva y las decisiones del consejo que regía la ciudad. Estos datan, si no me equivoco, porque son datos de antaño, a principios del siglo XI, XII, al igual que también existieron los foros territoriales. Y estos puntos son los que se trataron al respecto de la Constitución en la época medieval. Pero ahora me gusta hablar de otros, hablar también de otros juristas, de otros constitucionalistas, como lo fue George Jelinek, que sostiene que el origen moderno se da desde esta doctrina aristotélica y que también fue considerado en la época clásica, que les digo que se estudia en los primeros orígenes de la Constitución. Por lo tanto, y para la materia, para que nos ubiquemos, para considerar el origen moderno de la concepción constitucional, miren, ni nos vayamos a España, ni nos vayamos con Aristóteles. Lo cierto es que debemos de dirigir la mirada hacia los ingleses. ¿Por qué? Porque precisamente el punto de partida que considero pertinente es que empecemos a considerar los documentos que surgen en el siglo XVII, que estos fueron producto de la revolución burguesa ocurrida en Inglaterra, que ustedes la conocen como, y la conocemos todo, como la revolución industrial que vino a dar este paso a la modernidad en Inglaterra. Y aquí el movimiento, quien encabeza este movimiento es Oliverio Cromwell. ¿Qué documentos deben de tener ustedes como referencia para partir del constitucionalismo originado en Inglaterra? Bueno, está el Agreement of the People, que es el Acuerdo del Pueblo, que data de 1647, y después, años después, tenemos el Instrument of Government, que son los instrumentos de gobierno de 1654, que los podemos describir de una manera muy breve. El tiempo es apremiante, lo sé para ustedes. Y, a ver, en lo que respecta al Acuerdo del Pueblo, lo elabora el Consejo de Guerra de Oliverio Cromwell, y era un pacto que distinguía entre principios fundamentales y también los no fundamentales. Y este Acuerdo del Pueblo apreciaba una garantía, aunque no lo conocían en ese entonces como nombre de garantía, que decía que los principios fundamentales no podían ser afectados incluso por el Parlamento.
Con base a este documento, y como les dije, tiempo después se expide el instrumento de gobierno que lo deben considerar, se debe de considerar. Los ingleses, desde el siglo XIII, consideraban uno de sus principales motores la acción que tenía el Parlamento. ¿Por qué? Porque los ingleses no, y hasta fechas, no distinguen, como lo distinguimos nosotros, entre un poder constituyente como originario y los poderes constituidos como derivados. Y entonces podemos afirmar que el Parlamento británico es una especie de poder constituyente en permanente acción. Su poder es supremo, tan así que existe una máxima política entre los ingleses que afirma el Parlamento lo puede todo menos convertir a un hombre en una mujer. ¿Qué otros documentos importantes de Inglaterra les recomiendo para que le digo, están en inglés, los encuentran en inglés, pero también pueden encontrar la traducción, la Petition of Rights, la petición de derechos de 1629, el tan famoso Habeas Corpus de 1679, y otra también famosa es la Bill of Rights de 1689, que es la Declaración de Derechos, y hay una que es el Act of Settlement de 1701, que es el acta de establecimiento. ¿Qué tenemos que advertir aquí? Aquí tengo que advertirles que las raíces inmediatas del constitucionalismo se encuentran también no solo en Oliverio Cromwell, sino también vamos a encontrar los pensamientos políticos de John Locke, el conde de Montesquieu, Rousseau, y también otros filósofos de la Ilustración que hicieron circular interesantes y novedosas ideas sobre los derechos del hombre, el principio de la división de poderes, la soberanía del pueblo, y estas ideas encontraron cabida en la teoría contractualista que gozaba de mucha popularidad y según la cual la sociedad había nacido mediante un pacto. Esta de la teoría contractualista, su máximo exponente fue el francés Juan Jacobo Rousseau. Este mismo pensamiento, tanto de los ingleses como de estos políticos, se plasmó en documentos expedidos, cosa interesante, el pensamiento de Europa, se plasma durante la colonización inglesa de América. Por ejemplo, hay un pacto de Mayflower de 1620, hay unas órdenes fundamentales de Connecticut de 1639 o de Rhode Island de 1623. Pero claro, las colonias inglesas realmente duraron muy poco tiempo, porque en mayo de 1776 estas estaban independizando y dato interesante y lo deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo de constitucionalismo y federalismo lo tenemos copiadísimo de Norteamérica, es que una vez que se independizan las colonias británicas, cada colonia elaboró constituciones que en un primer mandato o en un primer fin era establecer un buen gobierno y la felicidad en general. Acá pueden encontrar las primeras constituciones como es la Constitución de Virginia de 1776, de Maryland, también de ese año, Carolina del Norte, un año después, Massachusetts fue hasta 1780, o la New Hampshire de 1784. Pero, independientemente que se crearon estas constituciones, vamos a encontrar la Constitución norteamericana de 1784, que como les venía diciendo, es referencia y entonces es considerada la más antigua de su clase. ¿Por qué de su clase? No estoy diciendo que haya sido la primera, sino que es la más antigua porque por primera vez en esta Constitución se determina un sistema de poderes equilibrados, gobierno presidencial y régimen federal. Entonces, es importante aquí que vean que esta contribución de la creación de la Constitución norteamericana, por eso les decía yo, lo jalan de Europa, propiamente los franceses. ¿Por qué? Porque los franceses nos dan la idea de que para que la Constitución existe, los derechos se respeten, la Constitución tiene que estar escrita.
Y un ejemplo claro de esto es la Internacional Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, la cual, o el cual, el documento, vaya, ha sido modelo de la parte dogmática de varias constituciones. Entonces, ustedes deben de entender que son varios hechos los que han influido para que hasta nuestros tiempos se tenga considerado como el instrumento de mayor importancia para el desenvolvimiento de un Estado es la Constitución escrita. Y es lo que tenemos que empezar a definir. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, abogados. Para comenzar algo, lo tenemos que definir. Y es importante, para hablar de la Constitución, ir más allá de lo sencillo, lo elemental. ¿Por qué? Porque la definición de Constitución es compleja. Y para definir el término de Constitución, les pido de favor que, y esto no lo hagan, porque ya están estudiando la carrera, se están formando como profesionales, y evítense la pena de buscar el término constitución en un diccionario Larousse o en Wikipedia, o lo primero que te avienta Google. No, por favor, evítense de todo esto. ¿Por qué? Porque van a encontrar que entonces, que constitución es composición, constitución es todo aquello que está formado por algo, constitución es la acción de constituir, y eso, a ver, de nada les va a servir, ¿ok? Evítense esa cuestión. Y por ello debemos ir a una cuestión netamente jurídica para poder hablar de esta constitución como la ley fundamental o norma suprema. Y aquí podemos, o bueno, yo les recomiendo que antes de que ustedes definan el término de constitución, consideren tres aspectos: a la Constitución como orden jurídico, a la Constitución como un orden estatal y por último a la Constitución como estructura política. ¿Por qué? Porque todo orden, ya sea estatal, político, jurídico, debe de estar primeramente reconocido legalmente en un instrumento al que le llamamos Constitución. Y solo así podrá tener vida y podrá ser reconocido por los ciudadanos. ¿Qué podemos decir? La Constitución contiene normas jurídicas que regulan política y jurídicamente un Estado y nación. Política, ¿por qué es política? Porque en ella se reconocen los entes que pueden ascender al poder y dirigir al país y nación. ¿Y por qué jurídica? Porque todo actuar de autoridades y ciudadanos están ahí precisamente regulados genéricamente. Y recuerden, de la Constitución emanan todas las leyes específicas de cada país. A ver, pero además súmenle que la misma Constitución es un instrumento jurídico que organiza el poder del Estado y la existencia del mismo. ¿Qué reconoce aquí? Bueno, de manera general, abogados, sepan que la Constitución reconoce tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo tanto, la Constitución es el ente que le da vida o existencia a un Estado en todos sus componentes y que actualmente debe de estar plasmado en un escrito. Ahora, ¿en qué se clasifica? Bueno, hay diferentes clasificaciones y esto es un tema en donde no se llega a una uniformidad. Podemos encontrar la clasificación de constitución utilitaria e ideológica, en donde, por ejemplo, la utilitaria es la constitución que reglamenta escuetamente los principales órganos públicos, y una constitución ideológica es la que advierte abundantes principios ideológicos, como lo es propiamente nuestra Constitución mexicana. Pero también pueden encontrar que las constituciones se clasifican en normativas, nominales y semánticas. Las normativas son aquellas que son observadas lealmente por todos los interesados. Las nominales es la que carece de existencia, de realidad existencial, y la semántica es que ha perdido el sentido de limitar la concentración del poder y no tiene observancia esta constitución para los detentadores.
Pero esto es solo una breve introducción. La verdad es que se los digo para que sepan que existen ese tipo de clasificaciones y nos debe de interesar la siguiente clasificación. Las constituciones se clasifican en material y formal. Antes de que les explique cada una de ellas, me parece pertinente que ustedes sepan que en ambos sentidos, tanto constitución material como formal, hace alusión a un conjunto de normas, ¿ok? La diferencia se distingue porque el concepto de constitución material es más amplio que el concepto de constitución formal. El concepto de constitución material comprende un conjunto de normas de distinta naturaleza que, como el caso de Inglaterra, pueden ser consuetudinarias. ¿Qué quiero decir? Que no pueden, no están escritas y además pueden tener un rango legal común y corriente o de no requerir determinadas formalidades para expedirse o modificarse. En cambio, la constitución formal la deben de entender como el conjunto de normas codificadas, es decir, escritas, a las que se le atribuye el rango de supremas y además se le rodea para su creación y modificación un marco de formalidades especiales. Este es el caso de la Constitución mexicana. Esta clasificación van a encontrar ustedes algunos juristas, como lo es Kelsen, y si quieren juristas mexicanos como Andrade, como Zamudio, nos dice que en sentido formal, que la Constitución formal es este documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales. Y dice Kelsen, y dicen estos juristas mexicanos, y la material pues, son preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes. Aunque en teoría política, recuerden, en teoría política, el aspecto material abarca también aquellas normas que regulan la creación y la competencia de los órganos ejecutivos y judiciales supremos. Considero, como abogado, que estas afirmaciones para nuestros tiempos se han rebasado. ¿Por qué? Porque actualmente las normas constitucionales regulan una serie de tareas que corresponden al Estado o la normación de realidades sociales consideradas de tan elevado nivel que es preciso darles un tratamiento constitucional y son materias que corresponden a la Constitución en su sentido actual. Por lo tanto, creo que la clasificación formal material es pertinente considerarla con mayor amplitud, tal y como la consideran los europeos, quienes conciben a la Constitución material como toda norma reguladora de los órganos del Estado que abarcaría también disposiciones del sistema electoral, el derecho parlamentario, los estatutos de partidos o incluso aquellos usos y mecanismos no jurídicos que influyen de manera determinante en el régimen jurídico. La clasificación formal como el documento escrito y que generalmente se revisa según su procedimiento especial es la que tiene un valor jurídico superior a las demás reglas del derecho. Pero ahora viene otra clasificación, la constitución jurídica y la constitución real. La constitución jurídica refiere a la norma escrita, a la ley, a la constitución real. Advierte la forma en que una nación se desenvuelve, la forma en que se rige, vaya, la manera de existir de una nación. O, pues como dice Fernando Lasalle, es la suma de las relaciones reales de poder que rigen un país. Entonces, me pueden decir ustedes, maestro, no hay mucha diferencia. Bueno, no, la realidad es que no. Pero ambos aspectos deben de ser concordantes, porque podemos decir que el equilibrio entre ambas, hace cumplir cabalmente la figura del Estado de Derecho. Y nos volvemos a encontrar con una clasificación que dice escrita y no escrita. Y esto no me gusta detenerme a explicar porque se me hace algo
tonto, sí, tonto, porque el propio adjetivo lo dice. Constitución escrita, la que está en un código, y constitución escrita, la que no está escrita. Vaya, sí, es muy redundante. Pero sí me gustaría detenerme en esta clasificación, porque aquí vamos a entender a la Constitución mexicana. Constitución flexible y rígida. Esta clasificación se deriva de la aplicación o no de un procedimiento de creación de la norma constitucional. En la flexible, en la Constitución flexible, está misma de un procedimiento de creación ordinario para cualquier norma, mientras que en el rígido, el proceso de creación es mayormente complejo y difícil para llevarse a cabo. ¿Dónde encontramos esta, por ejemplo? En la modalidad flexible. En una constitución flexible podemos encontrar constituciones como el caso de Gran Bretaña y de Nueva Zelanda, que las normas surgen de un procedimiento legislativo normal y en consecuencia no requiere de algún procedimiento especial para su modificación, y en cuanto a las rígidas, cuentan con un proceso legislativo especial que está plasmado en la misma Constitución, pero además contempla, pero además contempla la existencia de un poder constituyente, y entre ambos logran, como el nombre lo indica, que nuestra Constitución, bueno, que esta Constitución sea más rígida en cuanto a su creación y reforma de la norma suprema. Aquí deben de aseverar ustedes algo, que esta clasificación puede inducirlos a un error, equivocarse, porque me pueden decir, a ver, maestro, las constituciones flexibles no son las que más cambian. Y el caso inglés dice, y en cambio, las constituciones rígidas han sido por mucho modificadas más veces que las flexibles. Y no vayamos lejos. El caso México es, no sé, hasta de vergüenza. Nuestra Constitución tiene más de 100 años. Imagínense, Constitución de 1917. Y lo único que hacen los legisladores es estarla remendando, 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 y peor aún con los cambios de gobiernos tan drásticos que hemos tenido en los últimos años. Y por último, la clasificación. Constitución democrática y no democrática. La primera es la que se crea cuando todos intervienen en ella, cuando existe un partido democrático. Pero además, me gustaría explicárselas porque la Constitución democrática tiene una cosa bastante interesante y que les va a servir a ustedes para materias más adelante, como lo es la de derechos humanos. En la Constitución democrática, porque existen constituciones no democráticas en el mundo, se da el aseguramiento de garantías individuales del ciudadano y además del sistema político regido por un sistema de partidos plurales. ¿Por qué es democrática? Porque no se concentra en un solo grupo o persona de dicho sistema. No les puedo agregar ningún ejemplo, no, ni crean que es la mexicana, porque una constitución democrática es el máximo ideal de todo pueblo, de toda nación, de todo país, y el logro, abogados, todavía es lejano. Pero, bueno, espérense, vienen las constituciones cuasi democráticas. No hay un pleno aseguramiento de las libertades, existe un partido preponderante y rige mayormente el poder ejecutivo. Las cuasi democráticas las tuvimos durante 70 años en México, cuando regía el PRI. Viene la constitución de la democracia popular y esto se encarga de asegurar el sustento económico por encima de las garantías individuales y existe el monopolio de un solo partido. Y aquí, mejor ejemplo no podemos tener que la República Popular de China. Y por último, las no democráticas. No reúnen ningún requisito de esto que les acabo de decir, y estas constituciones se dan en dictaduras militares. Hay una clasificación, hay una clasificación
de las constituciones, que es constitución originaria y derivada. ¿Cuáles son las originarias? Las que refieren al respecto cuando existen bajo la característica de ser nueva, como la de Estados Unidos, que sigue vigente, pero la derivada se dice que el modelo vigente que ya existe, que únicamente se adapta a las condiciones del país donde habrá de aplicarse. Algunos juristas dicen que en México la Constitución es parte originaria y parte derivada. ¿Por qué? Porque se introdujeron novedades a la Constitución que en su tiempo fue originaria, como el constitucionalismo social o el juicio de amparo, y derivada porque proviene de varias propuestas constitucionales. Aquí hay un ejemplo, bueno, podemos citar cuando en nuestro régimen hay una exacta distinción entre el poder que le confiere las facultades de mando y los poderes que ejercitan esas facultades. ¿Qué quiero decir con esto? De que la Constitución le brinda poderes al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Pero bueno, si ya brindaste facultades, ¿por qué el presidente de la República vuelve a brindar nuevas facultades? Esto es innovar, innovar, innovar. Y ojo, no lo dice la Constitución, pero tampoco se nos ha dicho que no lo pueden hacer porque no lo dice la Constitución. Entonces, es aquí donde entendemos que nuestra Constitución adoptó este punto del sistema norteamericano que nos dice, ya lo dije en la Constitución, entiendes ustedes como nación. Hasta entonces, abogados.